La salvadora palabra del Señor estará en Jueces capítulo 4 versículos del 1 al 14. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jarosejjoín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barac a Cedes, y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber ceneo de los hijos de Joab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Hemos leído hasta el versículo 14, pero lo explicaremos hasta el 24. Para empezar, muchos sabemos que el libro de Jueces es un libro de tristeza y esperanza. De tristeza porque son historias de la nación de Israel, de alejarse de la protección de Dios, viviendo derrotados, y sin embargo es uno de los libros más esperanzadores, porque al mismo tiempo nos muestra cómo Dios puede tomar el fracaso y trabajar en medio de ello. Levanta personas y las usa para su gloria. Dice parte de Daniel capítulo 11 versículo 32: El pueblo que conoce a su Dios serán fuertes y harán grandes hazañas. Iniciamos entonces en el versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y en este verso 1 vemos una frase familiar: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Después que Ahod, otro juez, muere, vemos que el siglo se reinicia y la gente nuevamente comienza a pecar, dar la espalda a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que ha hecho antes y lo que sigue haciendo: envía su disciplina, pero esta vez él tiene un instrumento diferente de castigo. Nos dice en el versículo 2: Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goín. Ser vendido significa ser entregado en manos de este rey. Es interesante que Jabín significa el que percibe o discierne. Es decir, cuando estamos en las cosas de Dios, cuando discernimos siendo parte del cuerpo de Cristo, pero no matamos al viejo hombre, Dios trae otro enemigo más grande como Sísara. Incluso cuando antes Josué había arrasado a sus enemigos en este mismo lugar. Dice Josué capítulo 11 versículo 11: Y mataron a espada a todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Hazor pusieron fuego. Josué trajo una fuerza tan destructiva a este lugar que es casi milagroso que se vea la resurrección de esta ciudad, con un nuevo rey y un nuevo ejército. Ahora pensemos en esto. Bajo el liderazgo de Josué, este lugar fue aplastado,
Pero hubo generaciones posteriores tan despreocupados que permitieron que cananeos que aún quedaban en la tierra pudieran venir y reconstruir este lugar de nuevo. Espiritualmente, ¿qué significa? Cuidado de volver a la vida al viejo hombre que poseíamos antes que Cristo saliera a nuestro encuentro. Dice Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tener cuidado de estar alimentando a ese viejo hombre, verla fortalecida y eventualmente dominándonos. Tener cuidado con las cosas que absorbemos, las cosas que hacemos, permitiéndole darle vida a lo que ya una vez fue crucificado y clavado en la cruz. Versículo 3 de nuestro texto base. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Tener un carro de hierro en esos días era como tener un tanque completamente equipado. Tenían dominado toda la parte norte de esta zona. Los hijos de Israel no tenían estos implementos, tenían palos, mazos, aguijones de buey como zangar, según Jueces capítulo 3 versículo 31. Y lo que nos lleva a preguntarnos es, ¿por qué les llevó tanto tiempo pedir ayuda a Dios? ¿Qué les hizo quedarse en ese estado de derrota? Y esto es lo fascinante, que Dios todavía está dispuesto a dar su poder, su gracia, sus respuestas, incluso después que le hayan dado la espalda durante mucho tiempo. Versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Vemos que una mujer fue levantada por Dios para venir como jueza y profetisa en la tierra, y su nombre era Débora. Esto pasó probablemente porque los varones dejaron de ejercer su función. Lo veremos después con la actitud de Barak, el libertador. Y en esos tiempos había una decadencia por parte de los varones en la búsqueda de Dios. Dice Jueces capítulo 5 versículos 6 y 7. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Una madre es la que estimula, protege, influencia, y aunque Dios nos ha dado roles distintos a géneros distintos, aunque ambos son iguales como humanos en valor, también se le dio el papel de profetisas a algunas mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que sí, nunca encontraremos una mujer sacerdote en las Escrituras. Ese papel fue apartado para los hombres en la línea de Aarón. Dice Malaquías capítulo 2 versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. La gente buscaba instrucción de su boca porque él era el mensajero del Señor. Los sacerdotes tenían el papel de enseñar la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿acaso no habla el profeta la palabra del Señor? Sí, pero de una manera específica. El profeta llamaba a la gente de regreso a la palabra de Dios. Declaraban verdades divinas de las cosas por venir, pero lo que el profeta hacía más específicamente era reprender a los líderes por fallar en enseñar la ley, en observarla, en ejemplificar la ley de Dios. Así que el profeta también proclamaba la palabra de Dios, pero frecuentemente llamaba a la gente a volver a lo que la palabra de Dios decía, y alentaba o reprendía a aquellos en posición de liderazgo, de adoración al Señor, que se habían apartado de su ley. Mencionamos esto porque hay roles complementarios que puede hacer la mujer en la iglesia de hoy, como en la iglesia primitiva. Dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Vemos que la mujer puede orar y profetizar en la iglesia, pero en cuanto a los hombres es el lugar donde Dios ha ordenado claramente la función de enseñar la palabra de Dios. No porque los hombres estén más calificados, tengan más habilidades o tengan más inteligencia, sino es una cuestión de autoridad, decretado por Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Siguiendo explicando el versículo 4 de nuestro pasaje, note que no dice Débora profetiza y Lapidot era su marido.
No dice eso, dice Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y aunque no sabemos nada de Lapidot, esta mención nos muestra que ella entendió su lugar. Era conocida como la esposa de Lapidot. Ella era una esposa fiel de su marido antes de ser líder en la nación de Israel. El Espíritu Santo consigna aquí quién es cabeza de Débora, es decir, su marido. Esto lo usa para recordarnos que estamos sujetos al gobierno de Dios. Seguimos en el versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Antes de ver el significado de una palmera, dice Salmos capítulo 92 versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. La palmera crece en el desierto, un lugar de sequedad y desolación. Sus semillas son lo suficientemente resistentes para brotar allí. Crecen, florecen y dan frutos donde otros árboles mueren. Para sobrevivir almacena agua en su tallo durante la temporada de lluvias, para la temporada de sequía. De la misma manera, al enfrentar circunstancias difíciles, el cristiano crece y da frutos para Dios. El desierto no ejerce influencia sobre la palmera, porque no toma agua de la arena, sino de las profundidades a las que llegan sus raíces. El cristiano, como José en Egipto y Daniel en Babilonia, no se deja influenciar por el mundo y las costumbres que lo rodean. Vive porque sus raíces toman del agua de vida y se alimentan diariamente de la palabra de Dios. Dice después que esta palmera debe estar entre Ramá y Betel. Debemos estar en la posición de Débora, habitar entre Ramá y Betel. ¿Por qué? Ramá tiene el significado de lugar alto. Esto nos recuerda que estamos sentados en lugares celestiales. Dice Efesios capítulo 2 versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Betel significa casa de Dios. Nos muestra de cuál debe ser nuestra experiencia con él. Así entonces el pueblo de Israel se acercaba a Débora para que juzgara, porque poseía sabiduría, discernimiento, discreción, tenía la capacidad de tomar decisiones y de hablar de la palabra de Dios. Dice el versículo 6 y 7 de nuestro pasaje. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Si lo leen muy detenidamente, ella está hablando como si estuviera recordando a Barak de un encargo que éste había recibido de Dios directamente. En otras palabras, ella le está diciendo: ¿no te dijo Dios que hagas ese trabajo? ¿No se supone que eres el libertador de la gente? Así que ve y haz lo que se te ha mandado hacer. Vemos que ella lo está animando, hablando, amonestando a Barak, quien debía ser el libertador. De hecho, aquí están dos versos que prueban que incluso las escrituras testifican que Barak era el que Dios tenía en mente para lograr esa liberación de sus enemigos en campañas militares. Dice 1 Samuel capítulo 12 versículos del 9 al 11. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová, y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Vean que no dice que envió a Débora, sino a Barak. Veamos también en Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Vemos que Barak es mencionado y no Débora. Volviendo a nuestro pasaje, vemos entonces a una mujer que fue usada poderosamente por Dios para provocar ayuda y empujar a un hombre a cumplir con su trabajo. Débora, con sus dones, ayudando a Barak a cumplir su misión,
a que fue llamado por Dios para liberar a Israel. Es lo que dicen las Escrituras. Durante mucho tiempo todos hicieron lo que era correcto en sus propios ojos, y aquí vemos a una mujer que dedicó tiempo y energía preparándose para hacer lo que Dios le había mandado, de juzgar con sabiduría, verdad y justicia en la vida de los que están dispuestos a recibir ese consejo. Ella no ve a Barak como un competidor, ella ve a Barak como un socio. Ella estaba tan segura de su identidad. Lo dice Jueces capítulo 5 versículo 9. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Ella dice, mi corazón es para los que sirven voluntariamente a Dios. Lo que se deduce que no había muchos voluntarios en esos tiempos. Se ve cómo ella estaba totalmente libre de cualquier ambición propia de metas y de planes egoístas. Versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Vemos a Barak respondiendo con desgano, miedo y timidez. Es un indicativo de la calidad espiritual de los hombres en esos días. La falta de hombres valientes, la falta de hombres fieles y piadosos que realmente confiaran en Dios. Probablemente Barak sentía que no estaba en conexión con Dios y quería a alguien al lado que sí lo estaba. Vemos el contraste entre Débora y Barak. Versículo 9 de nuestro pasaje principal. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. En otras palabras le responde, iré si esto va a hacer que vayas, porque este no es el plan de Dios para ti. Sin embargo, de esta manera no te llevarás tú la gloria, porque el Señor venderá a Sísara en la mano de una mujer, profetizando por lo que hará Jael más adelante. Ahora, si lo pensamos bien, nosotros no deberíamos recibir la gloria de todos modos. Pero la lección es la siguiente. Si no queremos a Dios y su plan, si no queremos confiar en Él, Dios puede encontrar a alguien más para hacerlo. Vemos cómo Débora le recordó a Barak lo que le fue comisionado. Probablemente no fue la primera vez. Quién sabe cuántas veces a este hombre tuvo que habérsele dicho que vaya y lo haga. Versículo 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Imagínense, Barak dudaba si podía confiar en Dios. Había puesto su vista más en el hombre, en este caso en Débora. En cambio descubrimos que Débora era una mujer diferente. Así que veamos lo que sucede. Versículo 11. Y Eberceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Aquí de repente, antes de entrar en la historia del campo de batalla, se nos dice algo que parece ser una verdad insignificante y no relacionada en este versículo 11. Es como si todo se pusiera en pausa y se insertara una publicidad en la historia. Nos preguntamos, ¿quién es este hombre? ¿Por qué es tan significativo? Hay una razón del por qué el Espíritu Santo puso este texto en este capítulo. Veamos primero Números capítulo 10 versículos del 9 al 32. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro, nosotros repartimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros, y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Es decir, cuando Moisés y las tribus avanzaban hacia la tierra prometida, Moisés le dijo a su suegro Jobab que fueran con ellos para allá, pero él fue reacio y aunque no se nos dice claramente que estuvo de acuerdo, vemos en este versículo 11 que estábamos tocando que realmente había ido con Moisés. Esto es relevante por lo que sucederá en un futuro. Seguimos en el versículo 12. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Habían dado el aviso a este comandante del ejército de que Barak estaba en el monte Tabor, que significa el lugar de las batallas, y que justamente estaba en orden de batalla. Versículo 13.
Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goín hasta el arroyo de Sisón. Traduciendo, estaban los enemigos desde la obra de los gentiles hasta el arroyo de lo otorgado. Habían cedido mucho los israelitas. Versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Vemos aquí en la última etapa, ya para entrar en la batalla, cómo Débora tuvo que animarlo de nuevo para este día, y lo alienta y le dice que se ponga sobre sus pies. En otras palabras, que se afirme para la tarea y para la victoria que el Señor entregará a Sísara en sus manos. Débora asusándole a Barak. Versículo 15. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. El Señor con su gran poder combatió el ejército enemigo delante de Barak. Sísara descendió del carro, del que podría ser su protección para huir. ¿Y esto por qué? Probablemente porque los carros se atascaron en el fango por el torrente que hizo el Señor. Veamos en Jueces, capítulo 5, versículos del 20 al 21. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Versículo 16 de nuestro texto base. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a fila de espada hasta no quedar ni uno. Barak los persiguió hasta lo que llamamos la obra de los gentiles. Versículo 17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eberseneo. Dios es capaz de hacer algo con cualquier instrumento, y eso es exactamente lo que aprendemos del versículo 11. Lo que parece ser insignificante es parte de la obra maestra absoluta de Dios. Así entonces el comandante del ejército se escapa, todos los demás mueren, son masacrados, pero Sísara huye a pie a la tienda de Jael, otra mujer en esta historia, la esposa de Eber, el ceneo. Y lo que es increíble es que dice en el versículo 17 que había paz ¿entre quién? Entre Sísara y Eber. Había una alianza, una asociación ahí. Y eso se debe entender que estuvo mal. ¿Cómo puede un hombre que vino con las tribus, que siguió a los israelitas a la tierra prometida, sabiendo del Dios verdadero, unirse a los cananeos? Y aunque Eber, el marido, estaba en lo incorrecto, su esposa sí. Vemos entonces el fracaso de los hombres de Israel en esos días. Lo estamos viendo a través del esposo de Jael, que no hay confianza en Dios, y esto es lo que obtenemos de esta verdad, de que aunque se pueda estar en un hogar espiritualmente dividido, incluso si estás en un matrimonio donde estás caminando con el Señor y tu esposo o esposa no, todavía puedes hacer algo maravilloso con tu vida para el reino de Dios. Jael estaba honrando a su marido y tal vez estaba sola en su casa, pero no dejó de aprovechar la oportunidad cuando estaba a la mano y avanzar en el plan de Dios. Y aquí está la historia. Sísara, que viene corriendo a esta misma casa porque está tratando de encontrar refugio, y lo están haciendo en la casa de este hombre. Versículo 18 de nuestro texto principal. Saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Entonces ella lo invita a la tienda, dándole su confianza, y lo cubre con una manta para aparentemente ocultarle y brindarle seguridad, viendo que estaba asustado, agotado y hambriento. Versículo 19. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Sabemos lo que hace la leche. Si lo bebes a una hora determinada, caes dormido. Y eso es exactamente lo que ella está intentando hacer, que el hombre se duerma. Versículo 20. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Versículo 21.
Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Aquí se muestra que la profecía de Débora se cumple porque dijo que Sísara será entregado en las manos de una mujer. Versículo 22. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. La historia casi ha terminado, así también nosotros debemos ser renovados en nuestra mente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 23. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Fue una maravillosa victoria y testimonio, pero no fue el final de la historia. Versículo 24. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Destruyeron al viejo hombre, y uno se pregunta, ¿por qué no hicieron eso antes? Si hubieran hecho esto antes, tal vez no tendrían que lidiar cientos de años después con lo mismo. Ese es el punto. Si tan solo Israel tuviera esa misma ambición y persistencia mientras estaban conquistando la tierra prometida. Veamos Josué capítulo 17, versículo 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Aquí hay un ejemplo de cómo Israel falló, probablemente porque estaban lidiando con los cananeos, porque la gente de Manasés no pudo tomar posesión de esas ciudades. Los cananeos persistieron en habitar en esas tierras, y entonces lo dejaron. Espiritualmente, si luchamos contra el pecado y no lo exterminamos, si sentimos cómo el pecado sigue dominándonos y seguimos deslizándonos en los mismos patrones, en los mismos hábitos del viejo hombre, nunca tendremos paz, sino habrá constantes batallas. Pero si somos diligentes de estar en la verdad de la palabra de Dios, veremos la victoria. Dice Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesucristo fue enviado al mundo no solo para sacar a la gente del infierno, sino a salvarnos de nuestros pecados, no solo la pena, sino el poder de la misma. Con Cristo veremos nuestra vida cambiar, pero tenemos que dar nuestra vida en arrepentimiento de nuestros pecados y confiar en lo que ha hecho en la cruz por nosotros, y podrá cambiar nuestro destino e incluso de la gente a nuestro alrededor. Amén.